Hola, ¿te imaginas producir alimentos literalmente del aire, sin necesidad de cultivar plantas ni criar animales? ¿Suena a ciencia ficción? Pues está ocurriendo ahora mismo. Hoy te voy a contar sobre un descubrimiento revolucionario que podría cambiar por completo la forma en que la humanidad produce alimentos. Científicos de la Universidad de Tubinga en Alemania, liderados por el profesor Largus Angenent, han logrado algo que hace unos años parecía imposible. Han creado un sistema que produce proteína completa utilizando literalmente aire y agua. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Todo el proceso es genial en su simplicidad. Utiliza un bioreactor de 2 etapas que se asemeja a la fermentación tradicional, pero con una diferencia fundamental. En lugar de usar azúcar, el sistema utiliza gases del aire. En la primera etapa, una bacteria especial llamada Thermoanaerobacter kiwi captura el dióxido de carbono del aire y lo combina con hidrógeno para crear acetato. Es como la primera parte de un truco mágico. En la segunda etapa, la levadura de panadería común, sí, exactamente la misma que usas para hacer pan, consume este acetato y lo transforma en proteínas ricas en nutrientes y vitamina B9, también conocida como folato. Todo este proceso se alimenta con energía eléctrica, que puede provenir de fuentes renovables como el sol o el viento. Imagínate, el sol brilla, el viento sopla y tú produces comida del aire. Y aquí es donde comienza la parte más sorprendente de esta historia. La proteína obtenida con este método tiene un valor nutricional más alto que muchas fuentes tradicionales de proteína. Mira estas cifras. Apenas 85 gramos de levadura producida con este método proporciona el 61% de las necesidades diarias de proteína para un adulto. Eso es más proteína que en la misma cantidad de carne de vacuno, cerdo o incluso pescado. ¿Y qué hay de las vitaminas? Solo 6 gramos de esta levadura especial cubre toda la necesidad diaria de vitamina B9, que es crucial para las mujeres embarazadas y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Piensa en las consecuencias. Esta tecnología podría producir alimentos literalmente en cualquier lugar, en desiertos, en el Ártico e incluso en el espacio. No necesitas campos de cultivo, no necesitas acceso a tierra fértil, no dependes de los caprichos del clima. Esta solución llega en un momento crítico. La ONU advierte que para 2050 necesitaremos un 70% más de alimentos de los que producimos actualmente. Al mismo tiempo, el cambio climático amenaza la agricultura tradicional. ¿Cómo alimentar a 10.000 millones de personas cuando sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos destruyen las cosechas? Imagina fábricas de alimentos funcionando las 24 horas del día, produciendo alimentos ricos en proteínas sin emitir gases de efecto invernadero, sin consumir enormes cantidades de agua, sin destruir bosques para cultivos. Suena como una solución perfectamente adaptada a los problemas del siglo XXI, ¿verdad? Lo más importante, esto no es solo una teoría o un experimento de laboratorio. La empresa finlandesa Solar Foods ya está produciendo una proteína similar llamada Solein en su fábrica. Su planta puede producir hasta 160 toneladas de proteína al año. Para que te hagas una idea, una fábrica así produce tanta proteína como una granja lechera con 300 vacas, pero sin vacas, sin pastos, sin toneladas de metano liberadas a la atmósfera, sin antibióticos. La startup británico-portuguesa Arborea ha ido incluso más allá. Su tecnología BioSolar Leaf utiliza microalgas para producir proteínas, al mismo tiempo que absorbe CO2 del aire, exactamente como lo hacen los árboles, pero cientos de veces más eficientemente. La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de las revoluciones en la producción de alimentos, desde la invención de la agricultura hace 10.000 años, pasando por los molinos medievales, hasta la Revolución Verde del siglo XX. Quizás estamos presenciando otra de esas revoluciones, el momento en que la humanidad aprendió a crear alimentos directamente de los componentes básicos que nos da la naturaleza. Este avance muestra algo extremadamente importante. Incluso ante los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, la ciencia y la innovación pueden encontrar soluciones que parecían imposibles. Recordaremos en el futuro la cría de animales y el cultivo de plantas como métodos primitivos de producción de alimentos.
Se sorprenderán nuestros nietos de que alguna vez necesitáramos hectáreas de tierra para producir lo que ellos pueden crear en un dispositivo compacto en su hogar. Una cosa es segura: vivimos en tiempos fascinantes donde lo que parecía ciencia ficción se convierte en realidad ante nuestros ojos. ¿Qué opináis sobre este futuro? ¿Probaríais proteínas producidas del aire? Dejadlo en los comentarios. Y si queréis más curiosidades sobre descubrimientos científicos revolucionarios, no olvidéis suscribiros a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.